Bueno, la verdad que me quedé pensando en tantas cosas que dijo Martín. Menos mal que no puedo hacer preguntas, estaríamos toda la tarde. ¿Sí? Siguiendo entonces con el desarrollo del seminario, tengo el placer de darle ahora la palabra a Alfredo Romano, que ustedes saben es el alma mater de este evento. Así que Alfredo, muchas gracias y adelante. Hola Sergio, buenas tardes. Primero agradecer, muchísimas gracias a todos. Creo que hemos aprendido tanto en este tiempo y es un placer poder compartir con todos ustedes. Y agradecerle también a la Universidad Austral, ¿no? Tan importante tener este espacio de reflexión, porque como dijo Martín, hay distintos caminos. Lo importante es que se empiecen a estudiar a fondo y que se pongan sobre la mesa propuestas contundentes para poder lograr lo que todos queremos en la Argentina, que es crecimiento, estabilidad, inflación baja, una moneda fuerte, etcétera, etcétera, y que lamentablemente, a diferencia de nuestros pares, que ya llevan entre 20 y 30 años habiendo logrado esa estabilidad, la Argentina sigue en veremos en el año 2022 y justamente con un próximo año muy difícil donde probablemente, yo coincido, tendremos nuevamente problemas de deuda muy graves. Así que bueno, dicho esto, voy a presentar, yo también voy a hacer una presentación corta, donde, ahí voy a compartir. Ahí se ve bien. Sí, perfecto. Bueno, y quiero arrancar por esta frase porque creo que este es uno de los principales ejes en los que entra el tema del esquema de la dolarización. Mi presentación va a estar dividida en intentar primero desmitificar algunas ideas que hay respecto a esta propuesta y en segundo llevar un programa o una definición de cómo se podría llevar adelante este programa de dolarización. ¿Y por qué el título de empoderar a la sociedad argentina? Bueno, el principal actor que ha sufrido y que sufre a diario en los últimos 20, 30, 50, 60 años el problema de la inflación somos nosotros, los argentinos. Le hemos sacado 13-0 a la moneda, somos la tercera economía más inflacionaria hoy del mundo, pero de los últimos 40 años hemos tenido la inflación más alta del mundo. Vamos a llegar probablemente a una inflación de 3 dígitos este año, y si no vamos a estar raspando. Y la realidad es que no le hemos podido encontrar la vuelta. Y parecería que los argentinos votando a aquellos que tienen que hacer, a los policy makers, a los que tienen que tomar decisiones de política económica para mejorarle la vida a los argentinos, no lo han podido lograr. Y al contrario, han utilizado los mecanismos monetarios, de emisión, del cheque en blanco que termina siendo para la política, para financiar desmedidamente un Estado que sigue creciendo, para financiar y licuar las deudas, para licuar los patrimonios y los sueldos de todos los argentinos. Entonces, el programa de dolarización, lo principal que busca es eso, es empoderar a la sociedad argentina. Quiero entrar ahora en un punto central, porque recién escuchaba la propuesta de Martín, y yo en muchas cosas estoy totalmente de acuerdo, y he tenido la suerte en distintos foros también compartirlo con Diana Mondino, que va a hablar en un rato, y también la escucho y veo tanta coherencia, y en muchos exministros más, contando lo que son las propuestas de cómo ellos lograron la estabilidad en sus países. El problema es que en la Argentina todos sabemos lo que hay que hacer. Nadie duda que si en la Argentina se hiciera lo que hay que hacer, no tendríamos los problemas estructurales y macroeconómicos con los que convivimos a diario. Nadie duda que el tema de la emisión monetaria es un problema central y que genera inflación, y por más que se utilice en la política el eslogan de que no genera inflación, no hemos escuchado eso a algunos políticos, la realidad es que está absolutamente demostrado, es contundente en el mundo, tomando decisiones probablemente contracíclicas y subas de tasas de interés frente a posibles escenarios recesivos. Entonces, en el mundo ya está totalmente eh, eh, definido que la inflación destruye a los sectores más vulnerables del país y que la emisión monetaria es un factor determinante y causante de la inflación, a pesar que esta inflación mundial tiene también otras connotaciones traídas de lo que es la pandemia y la guerra.
Hay otra frase que escucho a diario. Si Argentina corrige el problema fiscal, no es necesario dolarizar. Bueno, yo no estoy de acuerdo. Ahora vamos a entrar en algunos puntos y comparando también algunas reflexiones que han hecho algunos compañeros acá. El tercero, si la Argentina hiciera los deberes y las reformas estructurales en el área impositiva, previsional, de una vez por todas buscáramos la independencia del Banco Central, modificando la Carta Orgánica, no tendría sentido llevar adelante la reforma monetaria. Bueno, yo considero que esa no es una opción viable para la política que gobierna la Argentina. No es una opción, lamentablemente, no es una opción en nuestro país. Puede ser en otros países, pero en la Argentina no lo es. Porque me cuesta mucho pensar que buscando la independencia, por ejemplo, del Banco Central en un año de elecciones, y voy a poner el nombre, en un gobierno peronista o populista llevando adelante esa gestión, por ejemplo, decía tomar medidas anticíclicas y quiera enfriar la economía con tal de proteger la moneda doméstica. Me cuesta mucho pensarlo. Y es más, lo sigo pensando cómo va a ser el año que viene en la Argentina, el caso donde tenemos un acuerdo de stand-by firmado con el Fondo Monetario Internacional, donde hay que respetar un determinado margen de déficit fiscal. Entonces, creo que ese no es un punto que la Argentina tiene que dejar de discutir y tiene que enfocarse en cómo lograr de una vez por todas limitar a que la política no tenga todas las herramientas necesarias para poder hacer lo que viene haciendo en reiterados años. Termino con otro punto central. Sin instituciones fuertes no tiene sentido llevar adelante ninguna reforma. Bueno, en parte estoy de acuerdo. Ayer mencionaba Horacio Liendo, él hacía el comentario de que la Argentina tiene un grave problema institucional y que en principio las reformas, ya esto es en cabeza mía, las reformas pueden durar un suspiro. Lo hemos visto en el 2017 y en el 2018. La única manera, a mi entender, mi visión nuevamente, este es un camino, no es el único, pero creo que ojalá que cada vez seamos más realistas en el lugar en el que estamos parados todos los argentinos, es que la reforma sea más popular que los políticos. La política solo va a desistir de no tomar una decisión en contra de sus intereses si el costo de, por ejemplo, voltear esa reforma es más alto que no hacerlo. Y ese es el caso contundente de Ecuador. Los 10 años de Correa, donde él tuvo el precio del petróleo por las nubes, tuvo una mayoría en las cámaras y donde hizo populismo y en parte también utilizó al Banco Central para financiar el déficit fiscal, no pudo voltear a la dolarización. Y por eso es la única política de Estado que se mantiene en el país después de 22 años. La Argentina no tiene políticas de Estado y no lo va a lograr si no es la ciudadanía o la popularidad de la ciudadanía la que la mantiene en pie. Hay grandes diferencias entre una convertibilidad y una dolarización. Eso creo que lo he remarcado en reiteradas oportunidades, pero la principal está dada es la posibilidad de dar la vuelta. Las cajas de conversión que no nacieron en la convertibilidad, en 1899 también tuvimos otra muy exitosa de casi 14 años, termina con la guerra, la Primera Guerra Mundial. Fue una reforma que duró muchísimo tiempo como la convertibilidad, pero vos tenés el botón rojo de evaluar y dar vuelta a la página. El proceso de dolarización es más complejo, no quiere decir que sea imposible, y sobre todo en la Argentina, todo es posible. Los argentinos no hemos acostumbrado a eso, a que todo en la Argentina es posible. Sin embargo, deberíamos buscar las herramientas para limitar de manera más efectiva posible la posibilidad que adrede la política de turno tome medidas para dar vuelta a las reformas. Quiero ir a algunos datos y por qué creo que la independencia del Banco Central es inviable en la Argentina. En 1935 se crea el Banco Central en nuestro país, nace como un banco mixto entre público y privado. Desde 1935 deberíamos haber tenido
únicamente 14 presidentes del Banco Central pasaron 63. Desde el 2001 en adelante pasaron 13 presidentes del Banco Central, deberían haber pasado 4. Ya les voy a mostrar algunos números de lo que son el resto de los países, empezando por el caso de Perú, que lleva 16 años su presidente del Banco Central, Flores, y que ayer lo mencionó muy bien Gianfranco. 3 presidentes en la última gestión de un gobierno de centro derecha. Bosch fue el primero, Redrado cumple casi 6 años, de ahí en más, promedio de vida menos de 2 años. ¿Saben qué es lo más grave? Que en 87 años, sacando la convertibilidad, solo 8 años de inflación de un dígito. Y en 139 años rompimos 5 veces la moneda, el promedio es cada 29 años, y le sacamos 13-0, y ahora viene un nuevo ciclo, estamos por cumplir 30 años. Porque la Argentina va a tener que volver a sacarle cero a la moneda, es impracticable e invivible que el billete de mayor denominación de la Argentina, el de 1.000 pesos, a tipo de cambio contado con liquidación, sea un valor que realmente es ínfimo para una economía de 400, 500 mil millones de dólares, con lo cual se viene también volver a sacarle ceros a la moneda. ¿Creen, viendo estos números, que vamos a ser capaces de mantener durante 10, 12 años una independencia, un banco central, tomar las medidas más duras en momentos críticos con tal de respetar y proteger a una moneda de la cual en la Argentina es ficticia, como el peso, que únicamente se transacciona, pero que a diferencia del resto de las economías emergentes, la Argentina tiene un stock, un PBI, tiene 400.000 millones de dólares que hizo el sector privado de política anticíclica, de fondo anticíclico, de resguardo de valor. Estos son todos los presidentes del Banco Central. No voy a ahondar porque claramente no es el lugar y ya por suerte han hablado mucho. Lo único que quiero dejar algunas reflexiones acá en concreto es que la confianza es determinante. Y hoy en la Argentina no hay confianza en los políticos. Es muy difícil que se genere confianza en un nuevo programa económico a partir del 2023 que no baje rápidamente la inflación en la Argentina. Muy difícil que esa credibilidad se mantenga y a los 2 años tenés ya el veredicto y el referéndum contra la sociedad, que te puede dar la espalda o te puede decir te acompaño. Imaginemos un escenario de ajuste y con inflación alta. Bueno, acá algunos números más. Sí me llevo algunas cosas concretas. Las correcciones no han sido lógicamente o únicamente en materia monetaria. Han habido también correcciones en el plano fiscal. La Argentina es un gastador serial, no hay dudas de eso. 118 años, solo 8 años de superávit fiscal. Pero miremos los números del resto del mundo y saca el FI, también hacía mención a eso, al problema fiscal, ¿no? Bueno, Brasil este año probablemente llegue a equilibrio fiscal, pero 26 años de déficit fiscal crónico Brasil. Y Colombia en 37 años solo ha tenido 3 ciclos de superávit. Perú del 2014 está conviviendo con déficit fiscal. Uno podría decir, bueno, es un problema del gasto con respecto al producto. O sea, ¿cuánto representa el gasto? Estoy totalmente de acuerdo. En la Argentina es 40 puntos. Habría que ver a qué valor, digamos, si tomamos los tipos de cambios paralelos. Pero Brasil tiene también 41 puntos. Y existen economías desarrolladas que están en 50 y 60 puntos. Muchísimas. Que tienen crédito, tienen moneda. La Argentina podría tener crédito, pero no tiene moneda. Y lamentablemente no la va a tener nunca, porque 139 años, 5 veces romper la moneda, tiene consecuencias y lo tenemos que aceptar. Lo tenemos que aceptar como sociedad. La gente no se olvida. Y no se va a olvidar, por más que por un año, un par de años, se tomen otras medidas. Por eso uno ve que la dolarización en la Argentina, y ahí marco las tremendas diferencias con Perú, que le ha costado igualmente desdolarizar su economía, porque un porcentaje muy grande, cerca del 30% de los depósitos igual están dolarizados, el 40% de la deuda de los privados, de las empresas también está dolarizada. No es el mismo caso que el argentino. El argentino ha sufrido mucho más las consecuencias de mala praxis en materia monetaria y fiscal.
Quiero ir a algunos mitos muy rápido porque estoy por terminar. Miren, en materia de la industria, la Argentina de 1875 a 1975 representaba en 1875 8 puntos del PBI. A 1975 logramos el pico, llegó a representar 27 puntos del PBI la industria en la Argentina. De ahí en adelante hoy representa entre el 18 y el 20%, depende del número que tomemos, etc. De 1975 en adelante han pasado distintas propuestas, distintos tipos de cambio, distintos programas monetarios, etc. ¿Se han logrado los resultados? No. La principal variable, a mi entender, está dada por la volatilidad monetaria. Y hay una gran diferencia entre la Argentina y Australia, que ahí lo estoy mencionando. El valor agregado, esto que decía Alfredo Arizaga, cuando el empresario pueda una vez por todas enfocarse únicamente en desarrollar y ser productivo, bueno, ahí creo que una vez por todas esta tendencia se va a romper, que el 2010 solo viene cayendo en la Argentina. Quiero cerrar con esto, con el comercio exterior, porque también hay un mito respecto a que en la Argentina, si dolarizamos, vamos a perder competitividad o nos vamos a poner muy caros. Miren este gráfico, este es contundente, es de la CAC. En 40 años, la Argentina, solo 14 años de saldo comercial positivo con el Mercosur. Y desde el 2004, 3 periodos nada más, con distintos tipos de cambio. Porque acá les muestro el tipo de cambio real multilateral y el de Brasil. Y cuando uno mira a Brasil, desde el 2004 en adelante, solo en el 2019 tuvimos superávit de la balanza comercial. Entonces, ¿es un tema monetario, es un tema de tipo de cambio? No, es darle la estabilidad y las reglas de juego para que el sector privado pueda desarrollarse en la Argentina. Finalmente, quiero terminar con este punto, porque si pasaron rápido, porque muchas de las cosas las dijeron, que la dolarización indefectiblemente tiene que venir acompañada de un programa económico. Yo estoy totalmente de acuerdo que únicamente una reforma monetaria no va a resolver todos los problemas de la Argentina, pero sí también estoy convencido que la reforma monetaria es fundamental para generar la credibilidad y generar el corset necesario para que la política de turno no pueda generar la inestabilidad y la volatilidad que generan cuando tienen deseos de emitir para financiar gasto público o para financiar lo que todos conocemos en nuestro país. Como digo, la reforma monetaria tiene que venir acompañada también de una reforma laboral, de una reforma fiscal, una reforma comercial y también una bancaria, que genere la robustez necesaria para darle las condiciones a que nuestro país pueda crecer en el largo plazo. Muchísimas gracias. Alfredo, estamos quedando con muy poco tiempo, pero te hago una sola pregunta. Te escuché en otros momentos en la tele y demás admitir que sos consciente que si quisiera dolarizar a la Argentina hoy no podría. ¿Por qué y qué hace falta si quisiera dolarizar para que eso efectivamente sea factible? Principalmente la razón está dada que necesitas un programa económico. El presidente no cree en los planes económicos, con lo cual es inviable poder proponer un programa de estabilización o dolarización. Y en segundo lugar, tiene que haber un programa con una serie de reformas, porque nuevamente no es únicamente esta medida aislada. No tiene sentido que llevemos adelante una dolarización al estilo venezolana. Lo único que logró fue bajar la inflación y bajar un poco la caída estrepitosa del final de lo que queda de valor agregado en esa economía, que se destruyó, el populismo la destruyó, pero no tiene ningún sentido llevar adelante ese tipo de política. En la Argentina, si terminamos en ese tipo de dolarización, creo que va a ser el final y estaremos realmente, digamos, con una Argentina absolutamente inviable en materia social, como ya lo estamos viendo, pero muchísimo más acrecentado. Con lo cual, por eso siempre he planteado la dolarización para una nueva gestión política que asuma a partir del 2023 y que tenga el deseo de escuchar que esta puede ser también un plan B, porque nuevamente yo estoy convencido de que esta es una propuesta muy sólida y muy valiosa para nuestro país, que además nunca se probó,
pero no es el único camino. Lo importante es que haya propuestas contundentes y que sean programas y que no sean medidas aisladas. Creo que ese es el camino para lograr la estabilización en nuestro país. Muchas gracias, Alfredo, Marina.